Señores, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir con Fe. Yo me siento muy contento el día de hoy porque, bueno, comparto cabina aquí con dos bellas damas. Una de ellas es una vieja conocida, como ustedes ya sabrán, la pequeña Fara, que está casi celebrando su boda, señores. Ay, sí. Se nos casa Fara. Así es, Dios lo hizo. Dios lo hizo y hablaremos más adelante de eso. Daremos... Prepárese su testimonio porque es un testimonio. Sí, es un testimonio muy hermoso que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos ustedes. Y también tenemos a una persona muy importante aquí, ¿eh? Para vivir con fe, pero en especial para ti. Claro que sí, claro que sí. La número uno. La number one. Sí, porque antes no era la número uno, pero ya sí. Sí. La número uno. Number one. Mi querida esposa, Lisa. ¿Y por qué antes no? Bueno, porque antes yo no te conocía, por ejemplo. Ah, pero hace mucho. Cuidado, casi me meto al medio de Lisa. Sí, Lisa, bienvenida a Vivir con Fe, tu casa. Estamos muy contentos de que nos acompañes para tratar un tema sumamente hermoso, sumamente lindo, que va a ser de mucho regocijo para todos nosotros, y va a ser también de mucha bendición para aquellas personas que necesitan como un empujoncito para sentirse un poquito más cerca del Señor. Tú sabes que hay personas que en el caminar con Dios, de una u otra forma, como que se pierde un poco el brillo, como uno dice por ahí. Sí. Y la gente como que se va desgastando, se va cansando. Mira, de hecho, el otro día recuerdo una prédica muy reciente que me marcó, porque esa persona hablaba un poco de cómo una persona camina con o sin el poder de Dios. Así es. Cuando una persona está en Dios, esa persona camina con el poder de Dios. Amén. Y no yéndonos de una forma sobre espiritualizando las cosas, eso pero el poder de Dios transforma tu vida, transforma tu carácter, te renueva las fuerzas, te da visión, te da perspectiva, te da esperanza. Y muchas veces nosotros vemos muchos cristianos, incluyéndonos a nosotros mismos, que en algún momento de la etapa de esa vida cristiana, como que uno como que mengua, como decía. Uno se le va el brillo. Y sus bajas, sí. Sus altas y sus bajas. Y creo que hay una clave, y esa clave es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así. Y es tener una vida agradecida. Y esa vida agradecida tiene mucho que ver con una festividad que, bueno, que hay muchas personas, muchos dominicanos, que ya se han dado... hecho propia. Claro, se han dado... Sí, yo soy uno. Somos. De hecho, tenemos nuestra celebración ahí personal. Qué lindo. Y varias. Sí, varias. Sí, porque eso se vuelve un movimiento muy bonito, de un momento para compartir, para estar con la gente querida, y de verdad que esa foto queda muy linda también. Y a mí me gusta, a mí me gusta más que Navidad. Sí. O sea, no me oigo. No, o sea, a mí me gusta más que Navidad, y no soy un Grinch de que no me gusta la Navidad, me encanta también. Pero yo siento que la Navidad muchas veces se ha como vuelto muy comercial. Sí. Y como que a veces se le va hasta la esencia. Tú te olvidas de qué es la Navidad a veces. Pero con Acción de Gracias yo creo que se ha mantenido más esa esencia. Y aunque la gente se junte a cenar, por lo menos se acuerda de que estoy agradecido, y creo que no ha perdido tanto su esencia. Claro, y es que, o sea, y lo que tú dices tiene mucho sentido, porque de hecho hasta las cenas que se hacen de Acción de Gracias, señores, como que se rescata el significado. El valor importante. Aunque sea por arribita, pero más o menos se rescata el significado. Exacto. Sin embargo, en Navidad como que puede pasar por desapercibido. Una junta familiar, un coro entre panas. Muchas veces ni siquiera hay un compartir como tal. Per se. A veces simplemente chelchicoro y vamos para la calle, ¿verdad? Así es. Amén, a lo que quieran. Pero como que esa esencia familiar, esa dinámica de vamos a recordar, porque las festividades muchas veces son para recordar cosas. Eso es así. Y Dios, que por eso estamos aquí hablando de esto, le interesa que tengamos memoria. Le interesa que nosotros recordemos. ¿Por qué? Porque el agradecido es el que recuerda. Amén. Y bueno, de eso vamos a hablar a propósito de este Día de Acción de Gracias. Pero no sé si tú, Fara, me quisiera dar un poco de contexto. Bueno, para que si hay un extraterrestre por ahí que no sabe lo que es Acción de Gracias, pueda entenderlo. Y pueda también sumarse a este tiempo de agradecimiento. Miren, de manera secular,
el Thanksgiving o la acción de gracias proviene de una celebración con origen estadounidense que se celebró de parte de los nativos británicos a favor de los colonos británicos, a favor de los residentes en los Estados Unidos en propicio o con el motivo de dar gracias por la primera cosecha donde estos adquirían esos frutos y esos resultados, ya sea de salud, ya sea de forma económica, y hacían una celebración tan hermosa teniendo como centro algo que es muy peculiar, que es el denominado pavo, que en ese momento no era un animal doméstico, sino un animal salvaje, y salían esos cazadores a buscarlo para preparar una mesa llena de esos frutos y lleno de esa alegría, y todo el mundo se reunía para poder entonces llevar a cabo esta esencia de gratitud y celebración, que no tiene un origen secular per se, sino que es un agradecimiento en sí al Creador. Sí. No es tan secular como cualquiera puede pensar, que el universo, no, al Creador del mismo universo. Sí, y esa festividad es importante que nosotros podamos tomar con pinzas, porque, señores, si hay un grupo de personas que pudo instaurar una fecha tan importante, porque aquí en Dominicana, hace, qué sé yo, algunos 15 años, que más o menos se ha ido añadiendo un poco más a la cultura dominicana en la Acción de Gracias. Pero en Estados Unidos, Acción de Gracias es mucho más grande que un 25 de diciembre y que un 31 de diciembre aquí en Santo Domingo, en la capital. Incluso lleva decoración específica, colores específicos. Es una celebración explícita de lo que es el agradecimiento. O sea, el que conoce sabe que si hay una fecha que es un toque de queda, aparte del 4 de julio en los Estados Unidos, es Acción de Gracias. Acción de Gracias. Y como lo bueno debe emularse, como tú bien decías, hace 15 años en República Dominicana aproximadamente se ha hecho un poco más marcado lo que tiene que ver con esta celebración. Entonces, en virtud de ello, nosotros ya dando esta pincelada secular de esta actividad que empezó en lo que se llamaba Plymouth, en lo que es hoy Massachusetts, en Estados Unidos en 1621, pues entonces nosotros nos vamos a ir ya desde la perspectiva bíblica con relación a... A mí que esa gente eran como cristianos, tú sabes. Yo creo que como que sí, que tenían ese origen. Yo no sé, pero hay como... hay un trasfondo tan bonito que lo veo tan casi... O sea, ahí nada más falta la palabra Cristo, que lo es todo, pero definitivamente, o sea, tenemos aquí el concepto de primicia. Sí. Tenemos el concepto de vamos a ser agradecidos con Dios. Cosecha. O sea, señores, o sea, esto es algo que, en definitiva, es algo bueno, como tú decías ahorita, de emular. Sí. De emular. Pero yo no sé si tú tienes por ahí unos cuantos pasajes para que podamos entrar ya en materia. Claro que sí. Miren, dentro de la palabra del Señor, la gratitud es algo tan importante que lo vemos desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Si nos vamos a textos bíblicos que se utilizan en este tiempo, o sea, muchas personas que hacen sus publicaciones, que hacen sus escritos, sus prédicas, tenemos en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, que dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea que, como tú bien decías, el origen tiene que ver con la palabra de esta actividad, porque la palabra es explícita con la acción de gracias. O sea, no estemos afanosos, sino que nos presentemos delante del Señor con oración y ruego. Entre otro texto bíblico que podemos encontrar está Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Uh-huh. Hay algo del agradecimiento que mueve el corazón del Señor. Amén. Y en definitiva, el recibir doctrina de Pablo, esas indicaciones de, señores, tenemos que ser agradecidos, en definitiva, no es algo fortuito ni algo así tomado al azar. Uh-huh. O sea, el Señor nos da una instrucción de que seamos agradecidos por algo. Claro que sí. Y nosotros podemos ver algo de eso también cuando vemos pasajes, por ejemplo, como lo ven en el Evangelio de Lucas, cuando vemos a los 10 leprosos que fueron sanados
por el Señor, mas sin embargo solamente uno de ellos se devolvió. Y algo pasó que cuando esa persona se devuelve hacia donde el Señor, la respuesta de Dios te da luz de qué piensa Dios sobre un corazón agradecido. Vamos a leerlo para que podamos, como profundizar un poquito en ese tema. Sí. Eso está en Lucas 17. Y dice así a partir del versículo 11. Dice, en su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las dos regiones, Samaria y Galilea. Sabemos quiénes son los samaritanos y sabemos que son personas que tenían mucho conflicto precisamente con los judíos, con las personas que eran erradicadas en Jerusalén, principalmente los del movimiento fariseísta. O sea, había mucho problema. De hecho, recordemos el pasaje de la samaritana en el pozo, donde Jesús tiene esta conversación, donde le dice básicamente la samaritana a Jesús, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allí, y Jesús le responde, ni llegará la hora que ni aquí ni en Jerusalén adorará, sino que los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad serán los que adoren al Padre. Entonces dice el versículo 12, al llegar a cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, desde lejos gritaban, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo Jesús les dijo, id a presentaros a los sacerdotes. Si te dice id a presentaros a los sacerdotes, te está hablando de que ¿quiénes eran estas personas? Eran personas de las cuales para ir a presentarse a donde un sacerdote tenían que ser parte de una comunidad. Así es. O sea, que no eran paganos. Eran personas que de una u otra forma pertenecían, formaban parte de la comunidad, en este caso judía. O sea que ya sabemos, podemos tener un contexto de quién eran estos leprosos, aunque naturalmente el que era dotado de lepra en ese contexto era fueriado, por así decirlo. O sea, era apartado de la sociedad. ¿Por qué? Porque esa enfermedad era una enfermedad contagiosa y la gente naturalmente tenía que tener mucho cuidado con la gente que tenía lepra. Sin embargo, había uno que no era judío. Y lo vamos a ver de esta forma. Dice, versículo 14. Cuando Jesús los vio, dice, id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces. Si está alabando a Dios, el que alaba tiene un corazón agradecido inminentemente. Amén. Y dice, y se inclinó hasta el suelo ante Jesús para darle las gracias. O sea, puntualmente, Señor, gracias, porque mientras yo iba obedeciendo lo que tú dijiste, antes de llegar a donde el sacerdote, ya tú me habías sanado. Dice, y este hombre era de Samaria. O sea, que ya ahí vemos el contexto completo de quién era ese señor. Y dice, Jesús dijo, ¿acaso no son 10 los que se limpiaron de la enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Si Jesús dice únicamente este extranjero, quiere decir que los otros no eran extranjeros. Pero este sí. Ese sí. Y sabemos que ya era de Samaria. ¿Pero para qué se devolvió? Para alabar a Dios. O sea que vemos un vínculo aquí entre la alabanza a Dios y la gratitud. Y la gratitud. Amén. Y vamos a ver entonces, ¿qué dice el Señor? Y dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. O sea, qué hermoso el ver un pasaje donde hay una persona gentil, una persona que, entre comillas, no se supone, los que no se suponen, tiene este encuentro con el Señor, propiciado por Dios, porque era Jesús que pasaba por ahí. Y Dios hace el milagro, pero no solamente que hace el milagro, sino que él sabía que este samaritano iba a ser agradecido y que se iba a volver. Porque si no, Lucas no plasma esta historia. O sea, esto no queda como un reflejo de lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que Él quiere de nosotros. Amén. Nosotros podemos ser como ese leproso. Eso es así. Yo creo que eso es así, o sea, de que también el Señor nos manda a reflexionar en el sentido de que de 10 gente, 1 fue agradecido. Así es. Y yo creo que el sentido también de que eso esté en la Biblia es hacernos abrir los ojos a que realmente nuestra tendencia humana es no ser agradecido. Porque de 10,
Solamente o sea, uno. un porcentaje tan bajito de alguien que realmente le dio la gracia y que ni siquiera era de casa, como quien dice, o sea, era un extranjero. Así es. El que no se supone llegó a darle las gracias al Señor y naturalmente recibió la recompensa de su agradecimiento. Y ojo con algo, no hacemos las cosas por la recompensa. Sin embargo, la obediencia trae recompensa. Amén. Eso Y tú es sabes así. que yo estaba pensando también que mientras tú leías que era lepra que ellos tenían, y yo he leído que la lepra, uno de las cosas como más peligrosas de esa enfermedad es que poco a poco tú vas perdiendo la sensibilidad en tu cuerpo, en las partes afectadas, y de repente tú ni siquiera, o sea, tú te das un golpe, hay gente que hasta tienen accidentes que pueden hasta perder un miembro del cuerpo y ni siquiera lo sentían. Wow. Entonces yo creo que tiene mucho, si uno se pone como a comparar la gratitud o la falta de ingratitud con esa enfermedad, o sea, tú te vuelves insensible cuando tú no eres agradecido. Wow. Tremenda analogía. Así es. Y de verdad que creo que es así. O sea, un corazón que no es agradecido es un corazón que hasta cierto punto Apático. se vuelve apático, tiene cierto sentido de autosuficiencia, porque al final, señores, ¿de quién recibimos nosotros todas las cosas? De nuestro Señor, de nuestro Padre que está en los cielos. Imagínate que si nosotros somos a imagen y semejanza, y cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Padre, ¿qué provoca el agradecimiento de un hijo hacia un padre? ¿Cuánto más cuando nosotros somos agradecidos con nuestro Dios? Pero yéndome por esa misma línea donde van ustedes, tú que estás hablando de nuestro Padre, el Señor Jesucristo estuvo en este paso por la tierra y el Señor dio ejemplo de lo que es la gratitud, porque Jesús en varios textos bíblicos dentro de los evangelios daba gracias antes de ver la manifestación de milagros. O sea que la gratitud es un activador de milagros sobrenaturales para nosotros poder ver esa mano extendida de nuestro Dios. ¿En qué sentido también podemos ver esto? Bueno, en la multiplicación de los panes y los peces no había suficiente para alimentar a la multitud. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Levantó lo poco que había, miró a los cielos y dio gracias al Padre. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41 al 43, donde Lázaro muere. ¿Dónde Lázaro muere? ¿Y qué pasa con Lázaro? Que todo el mundo está llorando a Lázaro. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hace? Que le dice, voy a leer el texto. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. O sea, la gratitud de antemano, si tú estás esperando algo, si tú estás orando por algo, si tú estás pasando por una situación, previo a esa misma celebración de Thanksgiving, que es muy hermosa, el dar gracias por algo que tú todavía no tienes es algo que provoca que Dios se levante a favor de cada uno de nosotros. Si no se provoca, si no se levanta quizás para cambiar la circunstancia, te cambia a ti. A ti. Tu perspectiva. Exacto. Y crea esa sensibilidad en nuestros corazones que estábamos hablando hace un momentito, que tu corazón se alinea a la voluntad del Padre, conociendo cuál es la voluntad agradable y perfecta del Señor, y se va renovando nuestro entendimiento, que nosotros, sin importar lo que esté pasando, siempre vamos a estar con cánticos de gratitud, de alabanza y de honra a nuestro Padre que está en los cielos. Mira, y fíjate qué interesante esto. Jesús dio gracias por algo que no había sucedido. Nosotros damos gracias por las cosas que suceden. Exacto. Fíjate la diferencia. La gratitud a la manera de Dios y la gratitud a la manera del hombre. No, debemos de ser agradecidos de lo que recibimos, claro está. Pero aún más agradecidos de las cosas que por fe nosotros sabemos que son. Exacto. ¿Por qué? Porque ese es el ejemplo de Jesús. Él dijo que seamos como Él. Y si nosotros somos imitadores de Jesús, entonces tenemos que imitar sus obras. Imitar la manera y el corazón de Él. Y cuando Él se presenta en la tumba, que Él dice gracias, ese gracias, como bien lo dice, y lo dijo para testimonio. O sea,
es un activador de fe. Así es. En tu entorno. ¿Qué quiere decir eso, Ricky? Que si yo soy agradecido, probablemente sirva de testimonio para otros. Sí, exactamente eso mismo es lo que quiero decir. Eso es así. Cuando soy agradecido, soy de testimonio para los que me rodean. Y es un activador de fe, no solamente para mí, sino también para los que me rodean. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros no tomemos a la ligera el ser agradecidos delante de Dios, porque es casi un mandato. Uh-huh. De hecho, es una instrucción. Es un mandato, no es casi, es un mandato. Porque el Señor dice, dad gracias a Dios en todo. Exacto. Porque esa es la voluntad del Señor. Así es. Es un mandato. Y luego del paso de nuestro Señor Jesucristo, que vienen las cartas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo exhorta, como habíamos leído al principio, exhorta en varias cartas a las iglesias la gratitud. Uh-huh. En el libro de Efesios capítulo 5, si nos vamos desde el versículo 17 en adelante, él nos habla en el versículo 5 que andemos como hijos de la luz. Y nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo también, si les podemos presentar en el libro de, vamos a ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, que muchas personas utilizan este versículo, el 18, pero no ven, como no se ven los demás, porque son instrucciones específicas de que mirando que ninguno pague a otro mal por bien. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos varias instrucciones, pero el agradecimiento está. Porque como decían Lisa y Ricky, eso es una instrucción, el agradecimiento, porque es parte de la adoración genuina que debe emanar como perfume grato ante la presencia del Señor. Tú sabes que también, Farah, yo pienso que cuando tú conoces realmente al Señor, tú tienes una relación con Él, tú conoces sus atributos, o sea, exacto, los atributos. Tú conoces que Él es bueno. Amén. O sea, tú realmente no solamente lo sabes, es que tú te aferres a esa verdad. Amén. Y tú realmente lo crees con toda la parte de tu ser. Cuando tú crees eso, tú puedes dar gracias en todo. Amén. Porque no hay nada, absolutamente nada, que antes de tocar tu vida, Dios no lo haya permitido. Amén. O que Él no lo vaya a permitir con un propósito. Amén. Entonces, cuando Él dice, den gracias a Dios por todo, porque esa es la voluntad de Dios, es que cuando tú entiendes que esa es la voluntad de Dios, ¿qué dice también la palabra? Que siempre su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Tú tienes que dar gracias automáticamente. Obviamente no siempre nos sale tan rápido. Uh-huh. A veces es difícil. Muy difícil. Pero realmente el que conoce a Dios sabe que si es algo que te está tocando a ti, primero pasó por su mano como un filtro. El filtro. Uh-huh. Qué bueno que tú traes ese punto, mi amor, porque cuando vemos la palabra, el agradecimiento no es algo racional solamente. Uh-huh. O sea, es algo, tiene un componente emocional también. Y ese componente emocional viene de esa relación, viene de ese conocer. Uh-huh. Y cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de David, David fue una persona 100% agradecida en todo lo que hizo. Sí. De hecho, o sea, cuando vemos las acciones de David en su gran mayoría tienen sus luces y sus sombras, pero las buenas acciones de David están completamente marcadas de un corazón agradecido. Pero ese corazón agradecido viene por un conocimiento por esa relación. Esa relación con el Padre. Inclusive uh-huh. cuando David mete su pataza, sí, que la metió un par de veces, sí, y vemos cuál es el resultado de esa metida de pata después de que se da cuenta y reacciona, Señor, perdóname, pero también con un corazón agradecido, porque Él sabe que de Él viene todo. Amén. Y que si a Él le dio su regalada de gana en un momento dado de quitar, bueno, porque así sea. Entonces vemos
vemos el agradecimiento ya no simplemente como un tema de, Señor, gracias porque tú me diste este celular. No. Es un tema del corazón de que como yo conozco a mi Padre, soy agradecido con Él por absolutamente todo. Amén. Sea bueno, sea malo, sea más o menos, Él conoce en su perfecta voluntad todo lo que pasa en mi vida. Amén. Y en todo lo que pasa en mi vida yo debo de ser agradecido. Eso me da una visión de vida, una cosmovisión muy diferente. Porque cuando vienen los acontecimientos, mi agradecimiento agrada o desagrada al Señor. Amén. Y por ahí mismo, tú hablando de David y yéndonos a los salmos, en el Salmo 69, versículo 30 dice, alabaré con cánticos el nombre de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias. Acciones. Acciones, háblame de esas acciones de gracias. ¿Qué nosotros estamos haciendo con nuestra vida que demuestra esa gratitud al Señor? Bueno, vámonos a la acción de gracias. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que se conmemoró? De esa primera cosecha, ellos dijeron, vamos a reunirnos, vamos a hacer una cena, vamos a hacer un almuerzo, vamos a hacer una comida de esos frutos en agradecimiento a Dios. O sea, ellos no solamente lo dejaron en su corazón y lo verbalizaron. Así es. Sino que realmente ellos instauraron una cultura, señores. Una tradición. La cultura del agradecimiento. Yes. Y accionaron. O sea, accionaron en ese agradecimiento, porque aunque fuera para cocinar algo y celebrar, hicieron una acción. Bueno, acción de gracias, en definitiva. Y creo que es una gran enseñanza que literalmente para cualquier persona debe de ser un ejemplo. Y claro que es muy oportuno que nosotros podamos aprovechar la época y la festividad para recordarle lo más importante. Lo más importante, y con esto yo de mi parte por lo menos cierro, es lo siguiente. Dice, más ahora ha resucitado de los muertos la primicia de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Amén. Esto es Pablo en esta carta a Corinto, usted lo puede buscar capítulo 15, haciendo un desglose escatológico, un desglose de lo que ha de venir y dejando plasmado quién es la primicia. Y el entender quién es la primicia, conectándolo precisamente con ese accionar de ese grupo de personas que tomó la primicia y dio gracias. Nosotros exactamente lo mismo es lo que tenemos que hacer con Cristo. Amén. Él es la primicia y precisamente Él se dio como esa primicia. Él se dio como ese sacrificio, como ese primer sacrificio. Y de hecho, dio gracias al Padre. Amén. Y de hecho, se negó a sí mismo como esa primicia. Y gracias a esa primicia, nosotros hoy tenemos acceso. Amén. Entonces, ¿a qué tenemos acceso? A la gracia del Padre. O sea, la gracia del Padre es manifestada a través de esa primicia, de la cual nos da acceso a esa relación con el Padre. La relación con el Padre es la que nos permite conectarnos con Él. Esa relación es lo que nos permite conocer a Dios. Amén. Y por consecuencia, tener una actitud de agradecimiento a Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que si nosotros vamos a ser agradecidos porque entendemos quién es la primicia, número uno. Amén. Que si vamos a ser agradecidos porque entendiendo quién es la primicia, nosotros tenemos la oportunidad de conectarnos con el Padre. Y esa conexión con el Padre es lo que va a sembrar en el corazón de nosotros realmente un verdadero agradecimiento. Para que cuando llega la aflicción, yo doy gracias al Padre. Para que cuando llega lo bueno, yo doy gracias al Señor. Amén. La actitud de agradecimiento que el cristiano
El que se considera cristiano, el que no, amén, siga su vida. Pero si usted se considera una persona que cree en Dios, que cree en Jesucristo, entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios para que podamos ser agradecidos y que agrademos el corazón de Dios con nuestra actitud de agradecimiento. Amén. Nosotros como podcast Vivir con Fe le damos gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos ha dado de poder compartir su palabra a través de esta plataforma para cada uno de ustedes. Les exhortamos. Y gracias al patrón también. Sí, al patrón. Bendecimos la vida del patrón, claro. Julio Pelicione. Que nos abre las puertas siempre. Que nos abre las puertas, que Dios lo bendiga mucho. Él dijo por ahí en uno de los comentarios, yo como que debería devolver. ¿Cómo? ¿Quién sabe si nosotros tenemos que... Vamos a ponernos en oración, Señor. Gracias por Julio. Amén. Damos gracias por él. Pero también asimismo le decimos a ustedes, reúnanse con sus seres queridos de gracias al Señor por la vida, por la oportunidad que tiene de respirar y de levantar sus manos y alabar a Dios. Que muchos son los que no respiran en un momento determinado. El Señor es el que quita y da, pero si usted tiene la oportunidad de abrir su boca y decirle gracias, Señor, pues mire, hágalo y que pueda tener un encuentro agradable en esta acción de gracias, que no lo vea tanto como una actividad que estamos copiando porque copiamos otras actividades, sino un momento oportuno para agradecer. Debe hacerse todos los días, pero con esta actividad dele un motivo intencional, que sea intencional el que usted vaya a dar ese agradecimiento al Señor con acciones de gracias que agraden su persona. Tú sabes que yo quiero que terminemos con una oración. Amén. Yo quiero que Elisa la haga. Amén. Que terminemos con una oración para aquellos que nos están escuchando, que necesitan conocer al Padre, y que simplemente que pueda el Señor poner en nosotros corazones agradecidos. Amén. Bueno, pues, Señor, te damos gracias por este espacio, primeramente. Gracias porque tú nos permites poder hablar de tu palabra, hablar, Señor, de cómo ella nos ha impactado, cómo nos ha hecho bien y cómo, Señor, queremos que pueda ser de bien para otros también. Y en esta ocasión queremos venir ante ti, dándote gracias porque tú nos escuchas y pidiéndote que tú forjes en nosotros un corazón agradecido, Señor. Sabemos que no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, que tiene que ver con una decisión y un hábito que tenemos que hacer, Señor, cada día. Yo te pido que tú nos ayudes a ser intencional y tú pongas fuerza de voluntad en cada uno de nosotros para que realmente lo hagamos como un hábito cada día y que ahí cuando lleguen esos momentos difíciles ya tengamos esos músculos de agradecimiento bien fuertes, Señor, para que podamos continuar con una actitud de agradecimiento en todo tiempo. Ayúdanos a siempre recordar quién eres tú, cuáles son tus atributos, qué tú has dicho, Señor, en tu palabra ya, y qué promesas tú siempre nos dejas, porque son esas cosas las que realmente van a llevarnos a vivir una vida de agradecimiento y por ende de paz, porque no hay paz sin agradecimiento. Eso lo dices tú en tu palabra, que por nada estéis afanosos, sino que con toda oración y acción de gracias, entonces tú vas a guardar nuestro corazón con paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que te pido que realmente tú derrames un espíritu de gratitud en cada uno de los que estamos oyendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Señores, ahí nos vamos con esa oración y nos vemos en un próximo episodio de Vivir con Fe. Chao, chao.